El lujoso salón de la Fundación Benéfica Baker resplandecía con la luz de las arañas de cristal y el tintineo de las copas de champán. Amara Johnson estaba de pie junto a la ventana, observando a los invitados reunidos para la velada anual. Su piel morena contrastaba con el vestido blanco como la nieve que realzaba su grácil figura. Sentía las miradas, algunas de admiración, otras de recelo. Ethan Baker, su marido, se acercó y le rodeó suavemente la cintura con el brazo. «¿Estás bien, cariño?», susurró. Amara asintió, intentando sonreír. «Solo un poco nerviosa. Ya sabes lo que opina tu madre de estas veladas». Ethan suspiró. «No le hagas caso. Es un día importante para la fundación. Disfrutemos del momento». Le besó la mejilla y la condujo hacia el centro del salón. Amara recordó involuntariamente su primer encuentro, 3 años atrás. Ella era una joven abogada que acababa de conseguir trabajo en un prestigioso bufete. Ethan había llegado como cliente, heredero de un vasto imperio financiero. Sus miradas se cruzaron en la mesa de conferencias y el mundo a su alrededor pareció congelarse. Su romance se desarrolló rápidamente, en contra de todas las convenciones. Ethan estaba fascinado por la inteligencia y la belleza de Amara, por su pasión por la justicia. Ella vio en él no solo a un rico heredero, sino a un hombre de buen corazón e ideales elevados. Cuando Ethan le propuso matrimonio, Amara dudó. Sabía que su unión provocaría una ola de discusiones en la alta sociedad, pero el amor era más fuerte que el miedo. La boda fue modesta, en contra de los deseos de la familia Baker. Elizabeth, la madre de Ethan, apenas disimuló su desaprobación. Ahora, 1 año después de la boda, Amara seguía sintiéndose como una extraña en el mundo de los Baker, sobre todo en acontecimientos como este, donde cada gesto y cada palabra tenían un significado oculto. Elizabeth Baker entró majestuosamente en el salón, atrayendo la atención de todos. Llevaba el pelo canoso impecablemente peinado y su vestido azul oscuro resaltaba su condición de anfitriona de la velada. Se dirigió directamente hacia Amara y Ethan. «Queridos, por fin estáis aquí», pronunció Elizabeth con una sonrisa tensa. «Amara, espero que estés preparada para tu discurso. Es un momento importante para nuestra familia». Amara sintió que sus músculos se tensaban. «Por supuesto, Elizabeth. Lo he preparado todo como habíamos hablado». Elizabeth le lanzó una mirada crítica. «Espero que hayas elegido las palabras adecuadas. Nuestros invitados son muy sensibles a ciertos temas». Ethan intervino. «Madre, estoy seguro de que Amara lo hará muy bien. Tiene talento para hablar». Elizabeth apretó los labios. «Por supuesto, cariño. Solo quiero asegurarme de que todo salga bien». Se volvió hacia los invitados que se acercaban, transformándose al instante en una anfitriona acogedora. Amara respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que cada una de sus palabras sería cuidadosamente sopesada y evaluada. La lucha por la aceptación en la casa de los Baker parecía interminable. La velada continuó. Amara se mezcló con los invitados, hablando de los proyectos de la fundación y respondiendo a preguntas sobre su trabajo. Sintió que algunos de sus interlocutores evitaban incómodamente ciertos temas, especialmente los relacionados con sus antecedentes. Por fin llegó el momento de su presentación. Amara subió al pequeño escenario, sintiendo las miradas de todo el público. Empezó a hablar de la importancia de la educación para los niños de zonas desfavorecidas, de los programas de la fundación y de sus planes de futuro. De repente, se dio cuenta de que Elizabeth fruncía el ceño y susurraba algo al miembro del consejo que estaba sentado a su lado. Amara dudó un momento, pero continuó con su discurso, tratando de ignorar su creciente ansiedad. Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Ethan, que la aplaudió cortésmente. «Has estado genial», dijo él abrazándola. Pero Amara sintió que algo iba mal. Elizabeth se acercó rápidamente con el rostro tenso. «¿Puedo hablar con vosotros dos?».
En privado, dijo en voz baja pero con firmeza. Se dirigieron a un pequeño despacho situado junto a la sala principal. En cuanto se cerró la puerta, Elizabeth se volvió hacia Amara. ¿Qué ha sido eso? Amara la miró incomprensiblemente. ¿Cómo dices? Tu discurso. Hablabas de temas que intentamos no discutir públicamente, sobre disparidades raciales en la educación, sobre discriminación. ¿Entiendes cómo es eso? Ethan intervino. Mamá, Amara solo decía la verdad. ¿No es en eso en lo que consiste nuestro trabajo? Elizabeth se volvió bruscamente hacia su hijo. Hay formas de hablar de estas cosas sin incomodar a nuestros donantes. Amara debería haberse dado cuenta. Amara sintió que la ira crecía en su interior. Hablaba de los problemas reales a los que se enfrentan los niños. ¿No es para eso para lo que sirve la fundación? Elizabeth negó con la cabeza. Usted no lo entiende. Trabajamos en estos problemas en silencio, sin llamar demasiado la atención. Y tú nos has hecho quedar mal. De mala manera, intervino Amara sintiendo que le temblaba la voz. ¿Tienes miedo de la verdad o simplemente no quieres que hable de ello? Los ojos de Elizabeth se entrecerraron. Sabía que era un error. Desde el principio le dije a Ethan, «Mamá», exclamó Ethan, pero ya era demasiado tarde. Elizabeth pareció perder el control de sí misma. Abrió el bolso y sacó un montón de papeles. «Toma», dijo, tirándoselos a la cara a Amara. Los tenía preparados por si la situación se volvía insoportable, y se ha vuelto. Amara miró estupefacta las hojas esparcidas por el suelo. Eran papeles de divorcio. «Una chica de ese color no puede ser la esposa de mi hijo», soltó Elizabeth, con el rostro contorsionado por la ira. «Nos deshonra». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Amara sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Las palabras de Elizabeth dolían más que cualquier golpe físico. Ethan fue el primero en romper el silencio. «Mamá, ¿cómo has podido?» Su voz temblaba de rabia y dolor. «Te has pasado de la raya». Elizabeth pareció darse cuenta ahora de lo que había dicho. Su rostro palideció. «Ethan, ¿yo?» Pero Ethan ya estaba abrazando a Amara, que permanecía inmóvil. «Nos vamos», dijo con firmeza. «Y no te atrevas a seguirnos». Salieron de la habitación dejando a Elizabeth sola. Mientras caminaban por el vestíbulo lleno de invitados, Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se permitió llorar. No aquí, no ahora. Ya en el coche, Ethan se volvió hacia ella. «Amara, lo siento mucho. Nunca pensé que mi madre fuera capaz de algo así». Amara permaneció en silencio, mirando por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad. Pensamientos y emociones se agolpaban en su cabeza. Dolor, ira, frustración, todo se mezclaba en un nudo apretado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ethan en voz baja. Amara se volvió hacia él y sus ojos ardían de determinación. «Vamos a luchar», dijo con firmeza. «No dejaré que tu madre ni nadie destruya lo que hemos construido, pero ahora seguiré mis propias reglas». Ethan asintió, apretando su mano. Sabía que les esperaba un duro camino, pero en ese momento estaba seguro de que, pasara lo que pasara, lo superarían juntos. El coche avanzó a toda velocidad por la ciudad nocturna, alejándolos de un mundo de sonrisas falsas y racismo oculto. Lo desconocido estaba por delante, pero Amara estaba preparada para afrontarlo de frente. La batalla no había hecho más que empezar. Amara estaba sentada junto a la ventana de su piso y el de Ethan, observando el amanecer sobre Nueva York. Había pasado una semana desde la infausta recaudación de fondos, pero las palabras de Elizabeth seguían resonando en sus oídos. Recordaba a su infancia, a sus padres, su lucha por una vida mejor. El padre de Amara, Kwame, había llegado de Ghana en los años 80, lleno de esperanza y ambición. Conoció a su madre, Grace, hija de inmigrantes jamaicanos, en una residencia universitaria.
Su amor floreció en medio de dificultades y sueños de futuro compartidos. Amara recordaba que su padre tenía 3 trabajos para pagarse los estudios de medicina. Su madre daba clases de primaria durante el día y estudiaba derecho por las tardes. Su pequeño piso del Bronx estaba lleno de libros, olor a curry y sonidos de reggae. La educación es la llave de la libertad, decía a menudo mi padre. Pero nunca olvides de dónde vienes. Amara creció a caballo entre 2 mundos. En la escuela era una alumna excelente, en casa una guardiana de la tradición. Aprendió a cocinar jollof y ají con pescado salado, a bailar high life y calipso. Pero fuera de casa, el mundo no siempre era amable. Amara recuerda las burlas de sus compañeros por su nombre, Daya, las miradas incrédulas de los profesores cuando sacaba las mejores notas. Hay que trabajar el doble para conseguir la mitad de lo que tienen los demás, solía decir su madre. Y así trabajó Amara. Una beca en una prestigiosa universidad, prácticas de verano en los mejores bufetes de abogados, noches en vela sobre los libros de texto. Prometió que algún día defendería a otros como ella en tribunales y salas de juntas. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Amara de sus recuerdos. Ethan entró en la habitación con 2 tazas de café en la mano. ¿No puedes dormir?, le preguntó, tendiéndole una. Amara sonrió débilmente. Estoy pensando. Ethan se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Ayer estuve hablando con mi madre, empezó a decir con cautela. Amara se puso tensa. ¿Y qué te dijo? Ella se disculpó. Dice que no sabe lo que le pasó. Amara sonrió amargamente. ¿No lo sabe? Ethan, lo que dijo no sale de la nada. Son años de prejuicios que acaban de salir. Ethan suspiró. Lo sé, pero está muy arrepentida. Quiere reunirse, hablar. Amara negó con la cabeza. No estoy preparada, Ethan. Ahora no. Él asintió, comprensivo. Solo temo que pueda arruinar nuestra familia. Amara se volvió hacia él. ¿Tu madre no empezó esta destrucción? Ethan, te quiero, pero no puedo olvidar lo que pasó. Ethan la abrazó con más fuerza. Lo sé, cariño, y estoy de tu lado pase lo que pase. Se sentaron en silencio, observando cómo se despertaba la ciudad. Amara pensó en sus padres, en sus luchas y esperanzas. No podía defraudarlos, no podía rendirse ante los prejuicios. Esa misma tarde, Amara se reunió con Zoe, la hermana pequeña de Ethan. Se sentaron en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas. Zoe, siempre rebelde contra la estructura familiar, era el único miembro de la familia Baker con el que Amara sentía una verdadera conexión. No puedo creer que mamá haya hecho esto, dijo Zoe, sacudiendo la cabeza. Aunque, ¿a quién quiero engañar? Claro que puedo. Amara sonrió con tristeza. Creía que podía hacerles cambiar de opinión, Zoe, pero supongo que fui ingenua. Zoe le cogió la mano. No eres ingenua, Amara. Eres fuerte, y les incomodas porque desafías sus anticuadas percepciones. ¿Qué piensa tu padre?, preguntó Amara. Zoe resopló. ¿Papá? Se esconde detrás del trabajo, como siempre. Dice que es cosa de mujeres y que no quiere involucrarse. Amara negó con la cabeza. William Baker, el patriarca de la familia, siempre le había parecido un enigma. Hombre de negocios de éxito, rara vez mostraba emociones y parecía vivir en un mundo de números y contratos. ¿Y Jeremy?, preguntó Amara al hermano mayor de Ethan. Zoe puso los ojos en blanco. Oh, nuestro precioso heredero está totalmente del lado de mamá. Siempre ha sido su favorito. Amara recordaba a Jeremy, arrogante, con una sonrisa perpetua en la cara. Nunca había ocultado su desaprobación de su matrimonio con Ethan. Amara, dijo Zoe con seriedad, decidas lo que decidas hacer a continuación, que sepas que estoy de tu lado. Amara le apretó la mano agradecida. Gracias, Zoe. Significa mucho para mí. Aquella tarde,
Amara estaba sentada en el despacho de su casa, revisando los archivos de la Fundación Baker. Algo la inquietaba. Intuía que había algo más detrás de la fachada de caridad. Ethan entró en la habitación con 2 tazas de té. ¿Sigues trabajando? Amara asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Ethan, ¿has notado algo extraño en los informes financieros de la fundación? Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente. Es que algunas cifras no cuadran, y estos proyectos en ciertas áreas parecen sospechosamente rentables para ciertas empresas. Ethan se sentó a su lado mirando la pantalla. Nunca me he metido en los detalles. Mi madre siempre decía que era su campo. Amara se volvió hacia él. Ethan, creo que tenemos que indagar más. ¿Y si la caridad es solo una tapadera para algo más serio? Ethan parecía preocupado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podría tener graves consecuencias. Amara respiró hondo. Lo sé, pero después de lo ocurrido, no puedo quedarme de brazos cruzados. Si tu familia realmente está haciendo algo ilegal, tenemos que saberlo. Ethan guardó silencio un rato y luego asintió. Tienes razón, tenemos que averiguar la verdad, sea cual sea. Amara sintió una oleada de determinación. Recordó las palabras de su padre. Defiende siempre la verdad, aunque estés solo. Ethan, dijo mirándole a los ojos, voy a luchar, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido injusticias en este mundo. Tu madre cree que puede disculparse y que todo volverá a ser como antes, pero yo no puedo olvidar, y no puedo permitir que esa actitud continúe. Ethan tomó sus manos entre las suyas. Estoy contigo, Amara. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Amara asintió, sintiendo que la determinación crecía en ella. Sabía que les esperaba un camino difícil, pero estaba preparada, lista para luchar por la justicia, por la verdad y por su lugar en este mundo. Recordó todas las dificultades por las que habían pasado sus padres, sus luchas, sus sacrificios. No os defraudaré, susurró, como si se dirigiera a ellos. Amara se volvió hacia su ordenador y empezó a trabajar con renovada energía. Indagaría, buscaría pruebas, desenmascararía mentiras, y si era necesario, utilizaría todos sus conocimientos y habilidades para llevar a la familia Baker ante la justicia. Ethan observaba a su mujer, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que Amara estaba librando una buena batalla, y él estaría a su lado, apoyándola en todo momento. Amara estaba sentada en la mesa de su despacho, rodeada de pilas de documentos y hojas de cálculo abiertas en su portátil. Había pasado un mes desde aquella fatídica noche y estaba inmersa de lleno en la investigación de los asuntos financieros de la familia Baker. Todas las tardes, después del trabajo, pasaba horas estudiando informes, comparando cifras y construyendo una compleja red de conexiones. Su formación jurídica y su agudeza mental la ayudaban a encontrar incoherencias que otros podrían haber pasado por alto. Ethan entró en la habitación con una taza de café. ¿Otra vez no te has acostado?, preguntó con preocupación. Amara levantó los ojos cansados de la pantalla. Ya casi estoy, Ethan. Mira, señaló la pantalla, esas donaciones a la fundación coinciden con las fechas de los grandes negocios de la empresa de tu padre, y las cantidades son demasiado redondas, demasiado convenientes. Ethan frunció el ceño mirando los números. ¿Crees que se trata de blanqueo de dinero? Posiblemente, asintió Amara. O evasión de impuestos. Sea como sea, está claro que no está limpio. Ethan se hundió pesadamente en la silla junto a ella. Dios, Amara, si esto es verdad, esto podría arruinar a toda la familia. Amara se volvió hacia su marido notando la preocupación en su rostro. Ethan, sé que esto es duro para ti, pero no podemos hacer la vista gorda ante la verdad, por desagradable que sea. Ethan asintió,
pero Amara pudo ver la duda en sus ojos. Se dio cuenta de que la investigación estaba creando tensiones en su relación. Ethan se debatía entre su amor por ella y la lealtad a su familia. «Mira», dijo Amara con más suavidad, cogiéndole la mano, «no hago esto por venganza. Quiero que se haga justicia. Si tu familia realmente está utilizando la caridad como tapadera para operaciones ilegales, tiene que acabar». Ethan le apretó la mano. «Lo sé, cariño, y estoy contigo en esto. Es solo que no es fácil». En ese momento sonó el teléfono de Ethan. Miró la pantalla y suspiró. «Es mamá». Amara se puso tensa. Elizabeth había intentado ponerse en contacto con ellos varias veces durante el último mes, enviándoles mensajes en los que se disculpaba y pedía verlos. Pero Amara no estaba preparada para esta conversación. Ethan respondió a la llamada saliendo de la habitación. Amara oyó voces apagadas en el pasillo. Volvió unos minutos después, con aspecto aún más cansado. «Quiere reunirse», dijo Ethan. «Dice que quiere arreglar las cosas». Amara negó con la cabeza. «Ethan, no creo que sea el momento adecuado». «Lo sé. Le dije que lo pensaríamos». Amara volvió a sus papeles, sintiendo que la tensión crecía entre ellos. Sabía que Ethan quería la reconciliación, pero para ella las heridas estaban demasiado recientes. Al día siguiente, Amara decidió visitar la oficina de la Fundación Baker con el pretexto de trabajar en un nuevo proyecto. Esperaba encontrar más documentos que confirmaran sus sospechas. Al entrar en el edificio, sintió las miradas curiosas del personal. Los rumores sobre el conflicto con Elizabeth se habían extendido rápidamente. En los archivos, Amara empezó a buscar en las carpetas de registros financieros de los últimos años. Su formación jurídica la ayudó a encontrar rápidamente la información que necesitaba. De repente, oyó una voz familiar al otro lado de la puerta. Elizabeth. Amara se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. La puerta se abrió y Elizabeth entró en la habitación, deteniéndose sorprendida al ver a su cuñada. «Amara», dijo, tratando de ocultar su confusión. «No sabía que estabas aquí». Amara se enderezó, intentando parecer segura de sí misma. «Estoy trabajando en un proyecto. Necesitaba algo de papeleo». Elizabeth asintió, dando un paso adelante. «Amara, yo quería hablar contigo. Lo que dije en la fiesta es imperdonable. No sé qué me pasó». Amara sintió que la ira crecía en su interior, pero la contuvo. «Elizabeth, comprendo tu deseo de disculparte, pero este no es el momento ni el lugar para esta conversación». Elizabeth parecía disgustada. «Lo comprendo, pero, por favor, dame la oportunidad de arreglar las cosas, por el bien de Ethan, por nuestra familia». Amara miró a su suegra con atención. ¿Había sinceridad en sus palabras? ¿O era solo un intento de salvar las apariencias? «Lo pensaré», dijo finalmente Amara. «Ahora, si no te importa, tengo trabajo que terminar». Elizabeth asintió y salió de la habitación, dejando a Amara sola con sus pensamientos y sus papeles. De vuelta a casa, Amara estaba inmersa en sus descubrimientos. Encontró varios documentos que confirmaban sus sospechas de fraude financiero. Ethan se reunió con ella en el salón, con el rostro serio. «Tenemos que hablar, Amara». Ella se sentó a su lado, sintiendo la tensión en el ambiente. «Sé lo que estás haciendo», empezó Ethan, «y entiendo por qué, pero esta investigación nos está arruinando». Amara suspiró. «Ethan, no puedo dejarlo. Has visto las pruebas. Tu familia está usando la caridad como tapadera para operaciones ilegales». «Lo sé», exclamó Ethan. «Pero siguen siendo mi familia, Amara, y no sé qué hacer». Amara le cogió la mano. «Entiendo lo duro que es esto para ti, pero la verdad es más importante. No podemos dejar que esto continúe». Ethan guardó silencio durante un rato y luego asintió. «Tienes razón, pero prométeme que procederemos con cautela. Si esto sale mal,
Las consecuencias podrían ser desastrosas. Amara asintió, sintiéndose aliviada de que Ethan estuviera de su parte. Al día siguiente, Amara decidió compartir sus hallazgos con Zoe. Se reunieron en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas. «Dios mío», susurró Zoe mientras hojeaba los documentos que Amara había traído. «Siempre sospeché que algo andaba mal, pero esto es horrible». Amara asintió. «No sé qué hacer ahora, Zoe. Una parte de mí quiere entregarlo todo a la policía, pero sé cómo va a afectar a Ethan». Zoe se preguntó, «¿Quizá haya una forma de usar esta información para que cambien de actitud? ¿Sin un escándalo público? Tal vez», respondió Amara. «Pero no estoy segura de que me escuchen, sobre todo después de lo que le pasó a tu madre». Zoe apretó la mano de Amara. «Mira, decidas lo que decidas, estoy contigo. Esta familia necesita una sacudida y quizá tú seas la persona adecuada para hacerlo». Amara sintió una oleada de gratitud hacia su cuñada. El apoyo de Zoe significaba mucho para ella en esos momentos difíciles. De vuelta a casa, Amara continuó su investigación con renovado vigor. Empezó a redactar un informe detallado de sus hallazgos con la esperanza de utilizarlo contra la familia Baker. Una noche, mientras trabajaba en su despacho, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Hola?», Amara contestó. «¿Señora Baker?». Sonó la voz de un hombre. «Creo que tengo información que podría interesarle sobre los asuntos de su familia». Amara se tensó. «¿Quién es?». «Un amigo», respondió la voz. «Reúnete conmigo mañana al mediodía en Riverside Park. Ven sola». La llamada se cortó. Amara se quedó mirando el teléfono con el corazón latiéndole frenéticamente. ¿Quién era? ¿Y qué sabía? Sabía que acudir a una reunión así podía ser peligroso, pero podía ser una pista de toda la situación. Amara decidió que iría, pero que tendría mucho cuidado. Aquella noche pasó mucho tiempo despierta, reflexionando sobre las consecuencias de sus actos. Sabía que estaba en la cúspide de algo grande que podría cambiar no solo su vida, sino la de toda la familia Baker. Por la mañana, sin avisar a Ethan de la llamada, Amara se dirigió a la reunión. Eligió un lugar concurrido del parque con la mano en el teléfono, lista para pedir ayuda en cualquier momento. Exactamente a mediodía, un hombre de mediana edad vestido con un traje de negocios se le acercó. «¿Señora Baker?», preguntó en voz baja. Amara asintió, estudiando detenidamente al desconocido. «Tengo unos documentos», dijo él, tendiéndole un sobre. «Demuestran una conexión entre la Fundación Baker y varias empresas extraterritoriales. Esto es solo la punta del iceberg». Amara cogió el sobre con las manos temblorosas. «¿Quién es usted? ¿Por qué me da esto?». El hombre sonrió con tristeza. «Digamos que tengo mis propias cuentas pendientes con la familia Baker. Tenga cuidado, señora Baker. Ha tocado un tema muy peligroso». Con esas palabras, dio media vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Amara con un sobre en las manos y un montón de preguntas en la cabeza. De vuelta a casa, Amara se encerró en su despacho y empezó a estudiar los documentos que había recibido. Lo que vio la sorprendió. El alcance de los chanchullos era mucho mayor de lo que había previsto. Por la noche, cuando Ethan regresó del trabajo, Amara decidió compartir sus conclusiones con él. «Ethan», empezó a decirle seriamente, «tenemos que hablar. He descubierto algo y lo cambia todo». Ethan se sentó a su lado, preparándose para escuchar la noticia que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. Amara respiró hondo y empezó a hablar de sus descubrimientos, sabiendo que esta conversación sería un punto de inflexión en su lucha por la verdad y la justicia. Amara estaba sentada en una pequeña cafetería, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de café. Esperaba a Melissa Harper, una periodista del New York Times conocida por sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas. La decisión de ponerse en contacto con la prensa no había sido fácil para Amara,
pero tras las últimas revelaciones, se dio cuenta de que no podía mantener esta información en secreto. Melissa entró en la cafetería y miró a su alrededor. Al ver a Amara, se acercó rápidamente y se sentó frente a ella. «¿Señora Baker?», preguntó en voz baja. Amara asintió. «Gracias por quedar». Melissa sacó un bloc de notas. Dijo que tenía información sobre la familia Baker. «¿Qué puedes decirme exactamente?». Amara respiró hondo. «No se trata solo de chanchullos financieros. Se trata de los profundos lazos políticos y la influencia que tiene la familia Baker en la aprobación de leyes en nuestro estado». Los ojos de Melissa se iluminaron con interés. «Continúa». Amara empezó a hablar de los documentos que había descubierto, sobre las reuniones de William Baker con políticos de alto rango, sobre grandes vivo a fondos de campaña, sobre proyectos de ley que extrañamente coincidían con los intereses de empresas relacionadas con la familia Baker. «Aquí mismo», señaló Amara uno de los documentos, se ve cómo 2 días después de la reunión de William con el senador Thompson, se presentó un proyecto de ley que aliviaba enormemente la carga fiscal de las empresas inmobiliarias. El principal beneficiario de esta legislación es un holding propiedad de la familia Baker. Melissa se apresuró a tomar nota. «Se trata de acusaciones graves, señora Baker. ¿Se da cuenta de las consecuencias que podrían tener?». Amara asintió. «Lo comprendo, pero no puedo permanecer callada. Este sistema de corrupción e influencia debe salir a la luz». Cuando Amara llegó a casa, Ethan la esperaba en el salón. Su rostro estaba pálido y tenso. «¿Dónde has estado?», preguntó en voz baja. Amara dudó un momento, pero decidió decir la verdad. «Estaba reunida con un periodista del New York Times. Ethan, le he contado lo que hemos descubierto». Ethan se levantó del sofá de un salto. «¿Qué, Amara? ¿Cómo has podido? Es mi familia». «Ethan, escúchame». Amara se acercó a él, intentando cogerle las manos, pero él se apartó. «Lo que tu familia está haciendo no son solo tejemanejes financieros. Están afectando a la política, afectando a las leyes, afecta a la vida de millones de personas». Ethan negó con la cabeza. «No lo entiendes. No son solo negocios, Amara. Es un legado. Generaciones de panaderos han construido esa influencia. Y la han usado en detrimento de la comunidad», dijo Amara suavemente. «Ethan, sé que es difícil de aceptar, pero no podemos hacer la vista gorda». Ethan se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «¿Y ahora qué?». Amara se sentó a su lado. «No lo sé, pero lo superaremos juntos». Al día siguiente, Amara recibió un mensaje de Melissa. La periodista quería reunirse de nuevo para discutir más detalles. Amara aceptó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mientras tanto, en la mansión Baker, Elizabeth intuía que algo iba mal. Se percató del extraño comportamiento del personal de la fundación que cuchicheaba a sus espaldas. Decidida a llegar al fondo del asunto, llamó al jefe financiero a su despacho. «George», empezó, mirando fijamente al nervioso hombre, «he oído rumores de problemas en la fundación. ¿Qué ocurre?». George se removió en su silla. «Señora Baker, yo no estoy seguro de poder hablar de esto». Elizabeth frunció el ceño. «George, nos conocemos desde hace años. Si algo amenaza nuestros trabajos, necesito saberlo». El financiero respiró hondo. «Alguien ha solicitado información sobre nuestras finanzas, información detallada, y no a través de canales oficiales». Elizabeth sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Quién?». «No estoy seguro, pero…». George vaciló. «Dímelo», exigió Elizabeth. «Algunos creen que puede tener algo que ver con su cuñada, la señora Baker». Elizabeth se recostó en su silla, con sus pensamientos trabajando febrilmente. Amara. Por supuesto, ¿quién más podría? Después de aquel incidente en el acto benéfico. «Gracias, George. Ya puedes irte», dijo, planeando sus próximos pasos.
Esa misma tarde, Amara volvió a reunirse con Melissa. La periodista traía consigo documentos adicionales que pudo encontrar gracias a la información que Amara le había proporcionado. «Esto es mucho más serio de lo que pensábamos», dijo Melissa, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Mira esto. Estas cuentas en el extranjero están vinculadas no solo a la familia Baker, sino a varias figuras políticas importantes». Amara escudriñó los documentos. «Dios mío, eso es...» «Sí», asintió Melissa. «El gobernador, 2 senadores y varios miembros del Congreso. Todos están relacionados con este plan de un modo u otro». Amara sintió que se mareaba. «¿Qué hacemos ahora?» Melissa reunió los documentos. «Empezaré a preparar el material, pero tenemos que tener mucho cuidado. Esta gente tiene un poder y una influencia enormes. No se detendrán ante nada para protegerse». Amara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Lo comprendo, pero no podemos detenernos ahora». Cuando Amara llegó a casa, encontró a Ethan sentado en la oscuridad del salón. «¿Ethan?». Lo llamó con cautela. Él se volvió hacia ella, y Amara pudo ver los rastros de lágrimas en su rostro. «He hablado con mi padre», dijo en voz baja. Amara se sentó a su lado y sintió que el dolor por su marido le oprimía el corazón. «¿Qué ha pasado?». Ethan respiró hondo. Lo negó todo. Dijo que no entendía cómo funcionaba el mundo, que a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. «Oh, Ethan», Amara lo abrazó. «Siempre pensé que mi padre era un hombre de principios», continuó Ethan, «que todo lo que hace es por la familia, por la comunidad, y ahora no sé qué creer». Amara le acarició la espalda sin saber qué decir. Ella entendía el dolor que esta situación le estaba causando a Ethan. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ethan, levantando los ojos hacia ella. Amara se quedó callada un momento y luego dijo: «Tenemos que seguir adelante, por la verdad, por la justicia. Pero lo haremos juntos, Ethan. Te prometo que estaré a tu lado en cada paso del camino». Ethan asintió, apretándola más contra él. «Te quiero, Amara. Pase lo que pase, estoy a tu lado». A la mañana siguiente, Amara se despertó con el teléfono sonando. Era Zoe. «Amara, tienes que tener cuidado», habló rápidamente. «Mamá sospecha algo. La he oído hablar con papá. Saben que alguien está husmeando en los archivos de la fundación». Amara sintió que su corazón latía más rápido. «Gracias, Zoe. Tendré cuidado». Al colgar el teléfono, Amara se quedó pensativa. Sabía que el juego se estaba volviendo peligroso, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Ese mismo día, Amara recibió otra llamada inesperada. Era Jeremy, el hermano mayor de Ethan. «Amara», su voz sonaba tensa. «Tenemos que vernos, a solas». Amara dudó. Nunca había confiado en Jeremy, pero algo en su voz la hizo estar de acuerdo. Se reunieron en el parque, lejos de miradas indiscretas. «Sé lo que estás haciendo», empezó Jeremy inmediatamente, «y quiero ayudarte». Amara lo miró incrédula. «¿Por qué?». Jeremy sonrió con amargura. «Porque estoy cansado de vivir una mentira. Estoy cansado de formar parte de este sistema. Y porque tienes razón, Amara. Lo que nuestra familia está haciendo está mal». Le tendió un pendrive. «Aquí hay información que te ayudará. Úsala sabiamente». Amara cogió el pendrive, aún sin creerse lo que estaba pasando. «Jeremy, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Para ti? ¿Para toda la familia?». Él asintió. «Me doy cuenta, pero alguien tiene que pararlo. Y si no somos nosotros, ¿quién?». Cuando Amara llegó a casa, conectó inmediatamente el pendrive a su ordenador. Lo que vio la conmocionó. No eran solo documentos financieros. Había conversaciones grabadas, fotografías, descripciones detalladas de esquemas de influencia y corrupción. Inmediatamente se puso en contacto con Melissa. «Tengo nueva información. Lo cambia todo». Melissa aceptó reunirse inmediatamente.
Cuando vio los nuevos documentos, sus ojos se abrieron de par en par. Amara, esto es la bomba. Podemos hacer algo más que escribir un artículo con esto. Podemos iniciar una investigación federal. Amara asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Lo sé, pero tenemos que actuar rápido. No sé de cuánto tiempo disponemos antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Melissa empezó a tomar notas rápidas. Me pondré en contacto con mis fuentes en el FBI. Tenemos que asegurarnos de que esta información llega a las manos adecuadas. Aquella noche, cuando Amara le contó a Ethan su reunión con Jeremy y las nuevas pruebas, vio que la expresión de su cara cambiaba. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó en voz baja. Amara tomó sus manos entre las suyas. Ethan, sé lo difícil que es esto para ti, pero piensa en todas las personas cuyas vidas se han visto afectadas por la corrupción y la injusticia. Podemos cambiar las cosas. Ethan guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. Tienes razón. Tenemos que hacerlo, no por venganza, sino por justicia. Amara se paseaba nerviosa por el salón, mirando el reloj. Hoy era un día que esperaba y temía a la vez. Dentro de una hora, el New York Times publicaría el primer artículo de una serie de reportajes sobre la familia Baker. Ethan estaba sentado en el sofá, observando en silencio a su mujer. Su rostro estaba pálido, sus ojos expresaban una mezcla de miedo y determinación. ¿Seguro que estamos preparados para esto?, preguntó en voz baja. Amara se detuvo y miró a su marido. No, Ethan, no estoy segura, pero sé que es lo correcto. En ese momento sonó el teléfono de Amara. Era Melissa. El artículo ha sido publicado, dijo la periodista. Ya está en la primera página de la web. Prepárate, se avecina una tormenta. Amara respiró hondo y encendió la televisión. Casi de inmediato, vieron un boletín de noticias de última hora. Esta mañana, el New York Times ha publicado una estremecedora investigación sobre los vínculos corruptos de una de las familias más poderosas de Nueva York, los Baker. Según los documentos obtenidos por los periodistas, la fundación benéfica de los Baker se utilizaba para blanquear dinero e influir en los políticos. Ethan cerró los ojos mientras escuchaba al locutor leer los detalles de la investigación. Amara se sentó a su lado y le cogió la mano. «Lo hemos conseguido», susurró. «Ya no hay vuelta atrás». Antes de que se dieran cuenta, los teléfonos empezaron a sonar sin parar. Amigos, colegas, periodistas, todos querían saber si era verdad. Amara decidió coger la llamada de su mejor amiga, Sofía. «Amara, Dios mío, ¿es verdad?». La voz de Sofía temblaba. «¿Tú realmente revelaste todo esto?». «Sí, Sofía», respondió Amara en voz baja. «No podía quedarme callada». «Pero es la familia de tu marido. ¿Cómo pudiste?». Amara sintió que la ira aumentaba en su interior. «Sofía, ¿leíste el artículo? ¿Viste lo que estaban haciendo? ¿Cómo pude no hacerlo?». El silencio colgaba al otro lado de la línea. No sé qué decir, Amara. Es todo tan horrible». «Lo sé», suspiró Amara, «pero a veces hay que hacer cosas difíciles por el bien de la verdad». Al colgar el teléfono, Amara vio que Ethan estaba hablando por teléfono con alguien de su familia. Por la expresión de su rostro tenso, la conversación no iba a ser fácil. «Sí, papá, lo sabía», decía Ethan. No traicioné a mi familia. Hice lo que tenía que hacer». Cuando terminó de hablar, Ethan parecía agotado. «Papá está furioso. Dice que hemos destruido todo lo que la familia ha construido durante generaciones». Amara se acercó a su marido y lo abrazó. «Hicimos lo correcto, Ethan. Puede que sea duro, pero es lo correcto». En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era Zoe, la hermana de Ethan. Tenía los ojos enrojecidos de llorar. «¿Estás loca?», soltó entrando en el piso. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Amara intentó calmar a su cuñada. «Zoe, escucha». «No, escucha tú».
Zoe interrumpió. Mamá está histérica. Papá amenaza con desheredar a todos. Jeremy no contesta al teléfono. Has arruinado a nuestra familia. Ethan se interpuso entre su hermana y su mujer. Zoe, cálmate. No queríamos hacer daño a nadie, pero lo que hizo nuestra familia estuvo mal. Zoe negó con la cabeza. No lo entiendes. No se trata solo de dinero o reputación. Se trata de la gente que depende de nosotros, de los puestos de trabajo, de los proyectos que apoyábamos. Amara sintió que la culpa crecía en su interior. Sabía que sus acciones tendrían consecuencias, pero ahora, al ver el dolor de Zoe, empezó a dudar. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Zoe hundiéndose en el sofá. Ethan se sentó junto a su hermana. No lo sabemos, Zoe, pero seguiremos juntos. Somos una familia, pase lo que pase. En ese momento, el teléfono de Amara volvió a sonar. Era Melissa. Amara, tenemos que reunirnos inmediatamente. Tengo nueva información. Amara se disculpó con Ethan y Zoe y salió del piso. Se reunió con Melissa en una pequeña cafetería cercana. ¿Qué pasa?, preguntó Amara sentándose a la mesa. Melissa parecía preocupada. Un hombre de la oficina del gobernador se puso en contacto conmigo después de que se publicara el artículo. Está dispuesto a testificar sobre las tramas de corrupción en las que estaba implicada la familia Baker. Amara sintió que se le cortaba la respiración. Eso lo cambia todo. Sí, asintió Melissa. Pero hay un problema. Teme por su seguridad. Dice que la familia Baker tiene conexiones con las fuerzas del orden. Amara dudó. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que protegerlo, dijo Melissa. Y tenemos que actuar rápido. Ya me he puesto en contacto con agentes federales que no están conectados con las autoridades locales. Cuando Amara llegó a casa, encontró a Ethan y Zoe todavía hablando, pero ahora el ambiente había cambiado. Parecían más tranquilos, incluso decididos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Amara. Ethan se levantó y se acercó a su mujer. Hemos hablado con Jeremy. Él ha decidido respaldarnos. Está dispuesto a testificar sobre lo que sabe. Amara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Eso es maravilloso, Ethan. Zoe asintió. Yo también he decidido ponerme de tu parte. Tienes razón, lo que nuestra familia ha estado haciendo ha estado mal. Es hora de pararlo. Amara abrazó a su cuñada, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Zoe. Significa mucho para nosotros. Pero su momento de unión fue interrumpido por el timbre de la puerta. Al abrir, vieron a Elizabeth Baker. La madre de Ethan parecía demacrada, pero en sus ojos ardía un fuego de determinación. «Tenemos que hablar», dijo al entrar en el piso. Amara sintió que cada uno de sus músculos se tensaba. Sabía que la conversación no iba a ser fácil. Elizabeth recorrió la habitación con la mirada y se detuvo en Zoe. «¿Y tú estás aquí? ¿Me ha traicionado toda mi familia?» Ethan se interpuso entre su madre y los demás. «Mamá, no te hemos traicionado. Solo hemos hecho lo que nos parece correcto». Elizabeth sonrió amargamente. «¿Lo correcto? Habéis destruido todo lo que hemos construido durante años. ¿Os dais cuenta de cuánta gente sufrirá por vuestras acciones?» Amara dio un paso adelante. «Elizabeth, ¿y cuánta gente ha sufrido a causa de la corrupción y la injusticia que tu familia apoyó?» Los ojos de Elizabeth se entrecerraron. «No te atrevas a darme lecciones de moral, niña. No sabes lo que hemos pasado para conseguir todo esto». «Pero eso no justifica acciones ilegales», interpuso Zoe. «Mamá, lo que hizo nuestra familia estuvo mal». Elizabeth parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Y tú, Zoe? Pensé que al menos tú lo entenderías». «Lo entiendo, mamá», dijo Zoe en voz baja. «Pero no puedo apoyar esto. Tenemos que cambiar». Elizabeth se hundió en el sofá. De repente parecía muy cansada. «No lo entiendes. No se trata solo de nosotros. Hay gente muy poderosa, que no va a dejar que esto ocurra así como así». Amara y Ethan se miraron. «¿Qué quieres decir, mamá?»,
preguntó Ethan. Elizabeth levantó la vista y Amara vio miedo en sus ojos. Ya han llamado, han amenazado con hacerlo. Si no detenemos esto, ellos tomarán medidas. Amara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué tipo de medidas? No lo sé. Elizabeth negó con la cabeza. Pero conozco a esta gente. No se detendrán ante nada. Se hizo un gran silencio en la sala. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Finalmente, Amara rompió el silencio. No podemos detenernos ahora, Elizabeth. Hay demasiado en juego. Ethan asintió. Mamá, podemos protegerte. Tenemos contactos federales. Elizabeth miró a su hijo sorprendida. ¿De verdad estás dispuesto a ir en contra de todo lo que te he enseñado? Ethan cogió la mano de su madre. Me enseñaste a ser honesto y a defender aquello en lo que creo. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Elizabeth miró a su hijo durante un largo momento y luego desvió la mirada hacia Amara y Zoe. No sé si podré apoyarte, dijo en voz baja, pero no me interpondré en vuestro camino. Amara sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Gracias, Elizabeth, dijo sinceramente. Sé lo difícil que es para ti. Elizabeth asintió y se levantó. Ahora tengo que irme. Tengo mucho en lo que pensar. Cuando se fue, Amara, Ethan y Zoe se quedaron sentados en silencio, dándole sentido a todo lo que había pasado. ¿Y ahora qué?, preguntó Zoe. Amara respiró hondo. Ahora continuamos la lucha, pero tenemos que tener cuidado. Si lo que dijo Elizabeth es cierto, todos estamos en peligro. Ethan rodeó a su mujer con el brazo. Saldremos de esta. Juntos podemos hacer cualquier cosa. Amara asintió, sintiendo que la invadía la determinación. Sabía que les esperaban tiempos difíciles, pero ahora tenían apoyo, y no se detendrían hasta que la verdad prevaleciera. Esa noche, tumbada en la cama, Amara no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en todos los acontecimientos de los últimos días, en la reacción del público, en el miedo en los ojos de Elizabeth. Sabía que su lucha no había hecho más que empezar y que las pruebas más duras estaban aún por llegar, pero a su lado dormía Ethan, el hombre que había elegido la verdad y la justicia por encima de la comodidad y los privilegios. Y Amara sabía que juntos podrían superar todos los obstáculos. Mientras se dormía, pensó en sus padres, en su lucha por una vida mejor. No os defraudaré, susurró en la oscuridad. Lucharé por la justicia, cueste lo que cueste. Amara estaba sentada en su despacho, mirando la pantalla del ordenador. La carta de la dirección del bufete en el que trabajaba era breve y seca. Debido a los últimos acontecimientos y a un posible conflicto de intereses, nos vemos obligados a suspender su participación en los proyectos en curso. Le rogamos que abandone su puesto de trabajo antes de que acabe la semana. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que esperaba las consecuencias para su carrera, pero la realidad era más brutal de lo que había imaginado. Sonó el teléfono. Era Ethan. «Hola, cielo. ¿Cómo va el trabajo?» Su voz sonaba tensa. Amara respiró hondo. «Me han suspendido, Ethan. Dicen que es temporal, pero...» Al otro lado de la línea se oyó una pausa. «Lo siento mucho, Amara. ¿Quizá podría hablar con uno de los socios?» «No, Ethan. Eso solo empeoraría las cosas. Ahora tienen miedo de ponerse en contacto con nosotros». Ethan suspiró. «Lo comprendo. Mira, yo también tengo noticias. Mi padre quiere reunirse conmigo, a solas». Amara se puso tensa. «¿Estás segura de que es seguro?» «Es mi padre, Amara. No me hará daño». «Bien, pero ten cuidado, por favor». Colgando el teléfono, Amara se recostó en su silla, sintiendo que el cansancio se acumulaba. Las últimas semanas habían sido como una pesadilla interminable. Artículos de prensa,
interrogatorios del FBI, miradas lascivas de antiguos amigos y colegas. El precio de la verdad era alto. Cuando Ethan llegó a casa aquella noche, Amara se dio cuenta inmediatamente de que la reunión con su padre no había ido bien. Su marido tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «¿Qué ha pasado?», preguntó, rodeándolo con los brazos. Ethan se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Él me ofreció una opción. O renuncio a ti y a todo lo que hemos hecho y vuelvo con mi familia, ¿O qué?», preguntó Amara en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «O ya no soy su hijo, sin herencia, sin apoyo. Dijo que me apartaría de su vida». Amara sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su marido. «Oh, Ethan, lo siento tanto. Nunca quise que estuvieras en esta situación». Ethan la miró. «No te disculpes. Tomé mi decisión y no me arrepiento. Hicimos lo correcto, Amara». Se sentó a su lado y le cogió la mano. «¿Qué hacemos ahora?». «Seguiremos luchando», dijo Ethan con firmeza. «Pero tenemos que tener más cuidado. Papá insinuó que algunas personas están dispuestas a llegar a extremos para detener la investigación». Amara asintió. «Ya lo sé. Melissa me advirtió de posibles amenazas. Pero tenemos nueva información, Ethan. Información que podría cambiarlo todo». Sacó una carpeta de documentos que le había entregado uno de los empleados de caridad de los Baker. «Mira esto. Estos proyectos, supuestamente destinados a ayudar a los barrios desfavorecidos, en realidad discriminan sistemáticamente a ciertos grupos de personas». Ethan escudriñó los documentos. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. «Dios mío, ¿usaron perfiles raciales para distribuir la ayuda? ¿Cómo es posible?». «Se hizo de forma muy sutil», explicó Amara. «Parecía bien sobre el papel. Pero si profundizas, queda claro que ciertas zonas y poblaciones fueron sistemáticamente excluidas de los programas de ayuda». Ethan sacudió la cabeza. «No puedo creer que mi familia estuviera implicada en esto. ¿Cómo han podido?». Amara le apretó suavemente la mano. «A veces es más fácil para la gente ignorar las injusticias, sobre todo si no les afectan directamente. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos que actuar». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ethan y Amara se miraron. Era tarde y no esperaban a nadie. Ethan se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. «Es Jeremy», dijo sorprendido. Cuando abrieron la puerta, el hermano mayor de Ethan literalmente se amontonó en el piso. Parecía agotado y asustado. «Jeremy, ¿qué te pasa?». Ethan ayudó a su hermano a sentarse en el sofá. «Lo saben», exhaló Jeremy. «Saben que te ayudé. Me han amenazado». Amara trajo rápidamente un vaso de agua. «¿Quién te ha amenazado, Jeremy?». «No lo sé exactamente. Unas personas se me acercaron en la calle. Dijeron que si no dejaba de cooperar con vosotros, harían que me arrepintiera». Ethan y Amara intercambiaron miradas preocupadas. La situación era cada vez más peligrosa. «Puedes quedarte aquí», dijo Amara. «Te protegeremos». Jeremy asintió agradecido. «Gracias. No sabía a dónde más hay R». Los días siguientes pasaron como un borrón. Amara y Ethan trabajaron en nuevas pruebas mientras trataban de mantenerse a salvo a sí mismos y a Jeremy. Se pusieron en contacto con Melissa y los agentes federales, transmitiéndoles información sobre las políticas racistas de los proyectos Baker. Una mañana, cuando Amara salió de casa para hacer la compra, vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Al pasar, bajó la ventanilla y una voz de hombre le dijo: «Señora Baker, será mejor que pare, por su propio bien y el de su familia». Amara sintió un escalofrío. Aceleró el paso sin mirar atrás. Solo al doblar la esquina se permitió detenerse y recuperar el aliento. De vuelta en casa, les contó a Ethan y Jeremy lo que había pasado. «Esto se está volviendo demasiado peligroso», dijo Jeremy. «Quizá deberíamos parar».
Amara negó con la cabeza. No, hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora, pero tenemos que tener aún más cuidado. Ethan rodeó a su mujer con el brazo. Saldremos de esta. Juntos somos más fuertes que ellos. Esa noche recibieron una llamada inesperada de Zoe. Tienes que poner las noticias, dijo emocionada. Encendieron la televisión y vieron un reportaje especial. El reportero hablaba de las nuevas revelaciones en el caso de la familia Baker, mencionando las políticas racistas en los proyectos de caridad. Las fuentes dicen que la investigación federal ha alcanzado un nuevo nivel. Varios funcionarios de alto rango ya han sido llamados para ser interrogados. Amara, Ethan y Jeremy observaron el reportaje en silencio. Su lucha empezaba a pasarles factura. Lo hemos conseguido, dijo Ethan en voz baja. Realmente estamos marcando la diferencia. Amara asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Sí, pero aún no ha terminado. Nos queda mucho camino por recorrer. Al día siguiente, Amara recibió un correo electrónico anónimo. Contenía fotos de sus padres en Ghana, tomadas claramente sin su conocimiento. Debajo de las fotos había un breve pie de foto. Piense en su familia, S.R.A. Baker. Amara sintió que el pánico la invadía. Inmediatamente se puso en contacto con sus padres, se aseguró de que estaban bien y les advirtió que tuvieran cuidado. Cuando se lo contó a Ethan, se puso pálido. Esto ha ido demasiado lejos, tenemos que buscar protección. Se pusieron en contacto con los agentes del FBI que estaban investigando. Estos prometieron ofrecer protección a la familia de Amara, pero advirtieron de que la situación era cada vez más tensa. Habéis tocado los intereses de gente muy poderosa, dijo un agente. Prepárate para que la presión no haga más que aumentar. A pesar de las amenazas y la presión, Amara y Ethan decidieron seguir luchando. Colaboraron con periodistas, entregaron nuevas pruebas a los investigadores y se reunieron con activistas y líderes comunitarios para hablar de corrupción e injusticia. Una noche, mientras estaban sentados en el salón discutiendo los pasos a seguir, Ethan se cayó de repente y miró a Amara con cariño. «Sabes», dijo en voz baja, «a pesar de toda esta locura, nunca he estado tan seguro de que nuestro camino es el correcto. Me has enseñado lo que significa luchar de verdad por la justicia». Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Oh, Ethan, estoy tan agradecida de tenerte a mi lado en esta lucha. Sé lo duro que fue para ti elegir entre tu familia y la verdad». Ethan le cogió la mano. «Tú eres mi familia, Amara, y la verdad es algo por lo que merece la pena luchar. Pase lo que pase, lo superaremos juntos». En ese momento sonó el teléfono. Era Melissa. «Amara, hemos tenido un gran avance», dijo emocionada la periodista. «Uno de los oficiales de alto rango está dispuesto a testificar. Confirma todo lo que hemos estado hablando y más. Esto podría ser un punto de inflexión en la investigación». Amara sintió que el corazón le latía más deprisa. «Es maravilloso, Melissa. ¿Cuándo podremos hacer pública esta información? Estamos trabajando en ello, pero tened cuidado. Cuando esta información salga a la luz, la reacción podría ser muy dura». Colgando el teléfono, Amara se volvió hacia Ethan. «Parece que estamos en la cúspide de un gran avance. La mansión Baker, antaño símbolo de poder e influencia, parecía ahora vacía y abandonada». Elizabeth Baker estaba sentada en su despacho, mirando las fotos de la familia feliz que había en las paredes. Aquellas fotos parecían ahora una burla de la realidad. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era su marido, William. «Elizabeth, no podré volver pronto a casa», decía con voz cansada y tensa. «Los abogados dicen que es mejor que no nos comuniquemos demasiado a menudo, por nuestra propia seguridad». Elizabeth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lo comprendo. ¿Cuánto puede durar esto, William?» «No lo sé», suspiró él. «Todo depende de cómo vaya la vista.
Elizabeth, ¿estás segura de que no quieres irte? Quizá visitar a tu hermana en Europa. No, respondió ella con firmeza. Me voy a quedar aquí. Este es nuestro hogar y no dejaré que me echen de aquí. Tras la conversación, Elizabeth se dirigió a la ventana mirando hacia el cuidado jardín. No hacía mucho. Había sido el escenario de fastuosas recepciones, una reunión de lo más selecto de la sociedad. Ahora la mansión estaba en silencio, solo interrumpido por el ruido de los coches que pasaban de vez en cuando, en su mayoría periodistas que esperaban ver a la familia. De repente, sonó el timbre. Elizabeth se puso tensa, no esperaba visitas. Se acercó con cautela a la puerta, miró por la mirilla y se sorprendió al ver a Zoe. «Mamá, abre, por favor». La voz de su hija sonaba cansada pero decidida. Elizabeth abrió la puerta, dejando pasar a Zoe. «¿Qué haces aquí? Creía que no querías verme». Zoe entró en el salón mirando a su alrededor. «He venido a hablar, mamá. Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron en el sofá, y Elizabeth miró detenidamente a su hija por primera vez en mucho tiempo. Zoe parecía agotada, con ojeras. «¿Cómo estás?», preguntó Elizabeth, intentando contener el temblor de su voz. Zoe sonrió amargamente. «¿Tú qué crees, mamá? Nuestra familia se está desmoronando. Papá está siendo investigado. Ethan y Amara se esconden de las amenazas, Jeremy. Dios, ni siquiera sé dónde está Jeremy ahora mismo». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Zoe, yo no sé qué decir. Las cosas se han salido de control». «Sí, mamá. ¿Y sabes por qué? Porque durante años hicimos la vista gorda a lo que pasaba. Fingíamos que todo iba bien, que nos iba bien, cuando en realidad nos iba bien», exclamó Elizabeth. «Nuestra fundación ha ayudado a miles de personas. ¿Y cuánta gente se ha visto perjudicada por la corrupción que apoyábamos?», replicó Zoe. «¿Cuántas personas han sido excluidas de nuestros programas por su raza o condición social?». Elizabeth se quedó callada, sin saber qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que realmente significaban sus acciones. «Mamá», dijo Zoe en voz baja, «no he venido a culparte. Quiero entender. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuándo perdimos nuestra brújula moral?». Elizabeth respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé, Zoe. Quizá ocurrió gradualmente. Primero pequeños compromisos, luego otros mayores. Nos convencimos de que el fin justificaba los medios». Zoe cogió la mano de su madre. «Pero ahora vemos a dónde nos llevó eso. Mamá, no es demasiado tarde para hacer las cosas bien». Elizabeth miró a su hija sorprendida. «¿Cómo? Después de todo lo que ha pasado. Podemos empezar con la verdad, contar todo lo que sabemos, ayudar a la investigación, demostrar que estamos dispuestas a cambiar». Elizabeth sintió que el miedo la abrumaba. «Pero tu padre, nuestros amigos, nunca nos perdonarán». «¿Y qué es más importante, madre? ¿Su perdón o nuestra conciencia?». Esa conversación con Zoe fue un punto de inflexión para Elizabeth. En los días siguientes, pensó mucho en su vida, en las decisiones que había tomado, en los valores que una vez había apreciado. Mientras tanto, Amara y Ethan continuaban su lucha. Tras la publicación de las nuevas revelaciones, la presión sobre ellos se intensificó. Se vieron obligados a trasladarse a un piso franco proporcionado por agentes federales. Una noche, sentada en el pequeño piso que les servía de refugio temporal, Amara recibió un mensaje inesperado de Elizabeth. «Amara, quiero hablar, sin acusaciones ni excusas, solo hablar. ¿Te parece bien?». Amara le mostró el mensaje a Ethan. «¿Qué te parece?». Ethan dudó. «No lo sé. Por un lado, podría ser una trampa. Por el otro, quizá mamá está por fin preparada para una conversación sincera». Después de mucho discutir, decidieron acordar una reunión, pero con precauciones. La reunión se programó en un lugar neutral, bajo la vigilancia de agentes federales.
Cuando Amara vio a Elizabeth, le sorprendió el cambio que había experimentado aquella mujer antaño poderosa. Elizabeth parecía envejecida y cansada. «Gracias por aceptar reunirse», empezó Elizabeth. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre lo que hicimos». Amara escuchó atentamente sin interrumpir. «No puedo decir que esté completamente de acuerdo contigo», continuó Elizabeth, «pero empiezo a entender por qué hiciste lo que hiciste». «Elizabeth», dijo Amara en voz baja, «nunca quise destruir a tu familia. Solo quería la verdad y la justicia». Elizabeth asintió. «Sé que lo hiciste y creo que estoy lista para ayudar, para contar lo que sé». Aquellas palabras fueron el comienzo de una nueva fase en la investigación. El testimonio de Elizabeth reveló nuevos hechos, confirmó lo que ya se sabía y ayudó a que la investigación avanzara. Pero para la familia Baker significó una ruptura definitiva. William, al enterarse de la decisión de su esposa de cooperar con la investigación, solicitó el divorcio. Jeremy, que había permanecido oculto todo el tiempo, decidió abandonar el país. Amara sentía el peso de la responsabilidad por todos estos acontecimientos. Un día, tras una jornada especialmente difícil de interrogatorios y reuniones con abogados, le dijo a Ethan: «A veces me pregunto si ha merecido la pena. Quizá habría sido mejor que me hubiera callado». Ethan la abrazó. «Amara, escúchame. Lo que hiciste fue lo correcto. Sí, las consecuencias son duras, pero piensa en toda la gente a la que ayudará a esta investigación, en los cambios sistémicos que podría traer». Amara asintió, sintiendo el apoyo de su marido. «Tienes razón, es solo que a veces la carga parece demasiado pesada». «La llevamos juntos», sonrió Ethan. «Y no estamos solos. Tenemos a Zoe, a Jeremy, incluso mi madre está de nuestro lado ahora». En las semanas siguientes, la investigación cobró impulso. Varios altos cargos relacionados con las tramas de corrupción de la familia Baker fueron detenidos. Aparecieron más revelaciones en la prensa. Amara siguió colaborando con periodistas e investigadores, facilitando información y ayudando a desentrañar complejas tramas financieras. Su experiencia jurídica resultó muy valiosa para la investigación. Un día, mientras trabajaba en otro reportaje, recibió una llamada de Zoe. «Amara, no te vas a creer lo que ha pasado». La voz de Zoe sonaba emocionada. «Mamá ha decidido vender la mansión y donar el dinero para fundar una nueva organización benéfica. Una de verdad, sin chanchullos». Amara se quedó de piedra. «Eso es increíble, Zoe. ¿Cómo tomó esa decisión?» «Dijo que quería empezar de nuevo, para deshacer al menos parte del daño que hemos hecho». La mudanza de Elizabeth se convirtió en una especie de símbolo de cambio. Muchos lo tomaron como una admisión de culpa y un deseo de cambiar. Para Amara, se convirtió en una afirmación de que su lucha no había sido en vano. Empezó a ver el cambio real que estaba produciendo la investigación. Sin embargo, las consecuencias de sus actos siguieron afectando a su vida. Muchos antiguos amigos y compañeros le dieron la espalda. Seguía sin encontrar trabajo en su campo. La reputación de Bee la perseguía. Un día, mientras paseaba por el parque con Ethan, vio a una joven familia. Una mujer de piel oscura con un niño pequeño y un hombre blanco. Parecían felices, riendo despreocupadamente y jugando con el niño. Amara se detuvo, observándolos. «Cuando veo familias como esta, me doy cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. Para crear un mundo en el que nadie sufra discriminación por el color de su piel o su procedencia». Ethan la abrazó. «Tienes razón, y nos estamos acercando a ese mundo, paso a paso». Amara estaba de pie frente al espejo del pequeño cuarto de baño de la casa de sus padres en el Bronx. Había vuelto aquí por primera vez en mucho tiempo, buscando consuelo y apoyo en el lugar donde había crecido. Su reflejo parecía ajeno, ojos cansados, rasgos tensos.
Los últimos meses la habían cambiado más de lo que podía imaginar. De la cocina salía el aroma del jollof, el plato favorito de su infancia. Mamá estaba cocinando, intentando crear una atmósfera de comodidad y seguridad para su agotada hija. Amara respiró hondo y salió del cuarto de baño. En el salón, su padre, Kwame, estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico. Cuando vio a su hija, dejó a un lado la lectura y le dio una palmadita en el asiento de al lado. «Ven aquí, pequeña», le dijo en voz baja. «Cuéntame lo que tienes en el corazón». Amara se sentó junto a su padre, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Papá, yo no sé si hice lo correcto. Tanta gente ha salido herida por mis acciones». Kwame abrazó a su hija. «Amara, escúchame. Hiciste lo que creías correcto. Luchaste por la justicia. Nunca es fácil». «Pero el precio fue muy alto», susurró Amara. «La familia de Ethan está destruida. Mi carrera está amenazada. Vivimos con miedo constante. ¿Y cuántas personas tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia gracias a ti?», preguntó Kwame en voz baja. «¿Cuántos funcionarios corruptos serán llevados ante la justicia? ¿Cuántas prácticas injustas cambiarán?». Amara reflexionó sobre las palabras de su padre. En ese momento, su madre, Grace, entró en la habitación con una bandeja de comida. «Toma, come esto, querida», dijo, colocando la bandeja delante de su hija. «Estás muy delgada». Amara sonrió débilmente y cogió el plato de jollof. El sabor familiar de la infancia la tranquilizó un poco. «Mamá, papá», empezó tras unos instantes de silencio. «¿Cómo lo llevasteis cuando llegasteis aquí, cuando todo estaba en tu contra?». Grace se sentó junto a su hija y le cogió la mano. «Nos aferramos el uno al otro, cariño, y siempre recordábamos por qué luchábamos, por un futuro mejor, para nosotros, para ti». Kwame asintió. «Y nunca perdimos la esperanza. Incluso en los momentos más duros, creíamos que al final todo iría bien». Amara sintió el calor del amor y el apoyo de sus padres. Aquí, en esta pequeña casa del Bronx, volvía a sentirse fuerte y segura de sí misma. «Gracias», dijo, abrazando a sus padres, «por todo, por vuestro amor, por vuestro ejemplo, por vuestra fuerza». En ese momento sonó su teléfono. Era Ethan. «Hola, cariño». Su voz sonaba emocionada. «No te vas a creer lo que ha pasado. Mi madre ha dado una entrevista». Amara se enderezó, sintiendo cada músculo tenso. ¿Qué? ¿Qué clase de entrevista? Una gran entrevista para el New York Times. Lo contó todo, Amara. Sobre corrupción, sobre prácticas racistas, sobre influir en los políticos. No intentó poner excusas, solo dijo la verdad. Amara no podía creer lo que oía. Elizabeth Baker, que siempre se había preocupado tanto por la reputación de la familia, había admitido públicamente sus errores. Esto es increíble, Ethan. ¿Cómo estás?» Ethan se quedó callado un segundo. «No lo sé. Para ser honesto, por un lado, estoy orgulloso de su valentía. Por otro, esto va a destruir completamente a nuestra familia». Amara comprendió los sentimientos de su marido. «Superaremos esto, amor. Juntos lo superaremos». Después de hablar con Ethan, Amara les contó la noticia a sus padres. La escucharon atentamente y entonces Kwame dijo: «¿Ves, hija? Tus acciones han provocado un cambio. Elizabeth ha encontrado la fuerza para admitir sus errores y empezar de nuevo. Eso es una gran victoria». Grace añadió: «Y recuerda, cariño, pase lo que pase, aquí siempre tendrás un hogar, siempre estaremos a tu lado». Amara se sintió abrumada por la gratitud. Sabía que con ese apoyo sería capaz de superar cualquier dificultad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elizabeth Baker estaba sentada en su mansión vacía, releyendo el texto de la entrevista que había concedido. Cada palabra le resultaba difícil de pronunciar,
pero se sentía extrañamente aliviada de haber dicho por fin la verdad. Recordó la conversación con Zoe que la había empujado a tomar esta decisión. «Mamá», le había dicho Zoe, «siempre nos has enseñado a ser honestas. Quizás sea hora de que apliquemos esa lección a nosotras mismas». Elizabeth guardó silencio durante un largo momento y luego respondió en voz baja. «Tienes razón, querida. Es hora de afrontar la verdad». Ahora sentada en la casa vacía, Elizabeth reflexionaba sobre su vida, sobre las decisiones que la habían llevado a este momento. Pensó en sus hijos, en los nietos que tal vez nunca vería, en el marido que le dio la espalda cuando decidió decir la verdad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth sintió paz interior. Sabía que le esperaban muchos retos, tal vez incluso el enjuiciamiento, pero estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta. De repente sonó el timbre. Elizabeth se puso tensa, no esperaba visitas. Se acercó cautelosamente a la puerta, miró por la mirilla y vio Ethan. Con manos temblorosas, abrió la puerta. «Ethan, ¿qué haces aquí?» Su hijo estaba en el umbral, tan inseguro como ella. «Hola, mamá. He leído tu entrevista. ¿Puedo pasar?» Elizabeth dio un paso atrás y dejó entrar a su hijo. Pasaron al salón y se sentaron en el sofá, manteniendo una incómoda distancia entre ellos. «Ethan», empezó Elizabeth, «sé que te he causado mucho dolor, a ti y a Amara. No me estoy disculpando, pero quiero que sepas que siento mucho mis acciones». Ethan permaneció largo rato en silencio, mirándose las manos. Luego levantó los ojos hacia su madre. «Sabes, mamá, cuando leí tu entrevista sentí un sentimiento de orgullo. Orgullo de que hayas encontrado la fuerza para admitir los errores y tratar de hacer las cosas bien». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Oh, Ethan. No digo que todo vaya a ir bien de inmediato», continuó Ethan. «Tenemos un largo camino por delante, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a recorrer ese camino contigo». Madre e hijo se abrazaron, dejando que años de dolor e incomprensión se disolvieran en este momento de sinceridad y perdón. Mientras tanto, el público bullía con nuevas revelaciones. La entrevista de Elizabeth Baker se convirtió en uno de los temas principales de las noticias y los programas de entrevistas. Algunos admiraban su valentía, otros la acusaban de traicionar a su clase. Amara siguió la reacción del público con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que por fin se supiera la verdad. Por otro, le preocupaba que la atención se centrara en el drama personal de la familia Baker y no en los problemas sistémicos que habían conducido a la situación. Decidió aprovechar este momento para llamar la atención sobre cuestiones de justicia social más amplias. Amara empezó a conceder entrevistas, participar en debates y escribir artículos. Habló de la necesidad de reformas en el sistema de beneficencia, de la necesidad de combatir el racismo institucional y de la importancia de la transparencia en la política y los negocios. Su voz, antes ahogada por figuras más poderosas, se oía ahora alta y clara. La gente empezó a escucharla, a verla no solo como una denunciante de secretos familiares, sino como una luchadora por la justicia. Un día, tras una jornada especialmente ajetreada de entrevistas y reuniones, Amara llegó a casa y se encontró a Ethan y Zoe. Estaban sentados en el sofá, hojeando unos papeles. «¿Qué está pasando?», preguntó Amara besando a su marido. Zoe levantó la vista con la emoción brillando en sus ojos. «Estamos trabajando en un nuevo proyecto, Amara. Queremos crear una fundación que realmente ayude a la gente, sin engaños ni segundas intenciones». Ethan asintió. «Queremos utilizar nuestros conocimientos y recursos para el bien, para deshacer al menos parte del daño que ha hecho nuestra familia». Amara se sintió abrumada de orgullo por su marido y su cuñada. «Es una idea maravillosa. ¿Cómo puedo ayudar?». Pasaron toda la tarde discutiendo planes para la nueva fundación.
Amara sugirió centrarse en programas educativos para niños desfavorecidos. Zoe habló de la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas de las comunidades pobres. Ethan insistió en la importancia de los programas de asistencia jurídica. En medio de la discusión, sonó el teléfono de Ethan. Era Elizabeth. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Ethan poniendo el altavoz. «Ethan, cariño», la voz de Elizabeth sonaba preocupada. «Acabo de hablar con los abogados. Dicen que probablemente tendré que ir a juicio». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Entonces Amara tomó la palabra. «Elizabeth, escucha. Vamos a ayudarte. Tenemos contactos con los mejores abogados». «Gracias, Amara», respondió Elizabeth tras una pausa. Te lo agradezco, sobre todo después de todo lo que he hecho». «Somos familia», dijo Ethan con firmeza. «Superaremos esto juntos». Después de la llamada, los tres se sentaron en silencio, dándole sentido a la situación. Finalmente Zoe dijo: «Quizás sea lo mejor. Un proceso público llamará aún más la atención sobre los problemas de los que hablamos. Podría ser un catalizador para un cambio real». Amara asintió. «Tienes razón, Zoe, pero será duro para tu familia». «Lo superaremos», dijo Ethan, abrazando a su mujer y a su hermana. «Juntos podemos con todo». Aquella noche, tumbada en la cama, Amara pensó en todo el viaje que habían emprendido, sobre el dolor y las pérdidas, las victorias y las esperanzas. Recordó las palabras de su padre sobre la importancia de luchar por la justicia. Elizabeth Baker estaba de pie frente al espejo del cuarto de baño de su lujosa mansión. Apenas reconocía a la mujer que la miraba desde el reflejo. Sus arrugas se habían hecho más profundas, su pelo había perdido el brillo de antaño y sus ojos mostraban un cansancio que nunca antes habían tenido. Hoy era el día de su primera aparición pública desde la escandalosa entrevista. Debía comparecer ante el Comité de Ética para hablar de las tramas corruptas y las prácticas racistas que su familia había apoyado durante años. Elizabeth respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Recordó la conversación con Ethan la noche anterior. «Mamá», le había dicho entonces, «estás haciendo lo correcto. No es fácil, pero es necesario». Ella asintió, agradecida por el apoyo de su hijo. «Lo sé, cariño. Es que tengo miedo. Miedo de que no me perdonen, de que todo sea en vano». Ethan le cogió la mano. «El perdón no llega inmediatamente, mamá, pero estás dando el primer paso, y eso es lo más importante». Ahora, mirando su reflejo, Elizabeth repitió esas palabras como un mantra. «El primer paso», susurró. «Da el primer paso». Al mismo tiempo, Amara estaba sentada en el despacho de la nueva organización benéfica que había creado con Ethan y Zoe. Repasaba documentos sobre los primeros proyectos que planeaban poner en marcha. Programas educativos para niños de zonas desfavorecidas, asistencia jurídica a inmigrantes, apoyo a pequeñas empresas de comunidades pobres. De repente, su mirada se posó en una fotografía que había sobre la mesa. Era una instantánea de su boda con Ethan. Elizabeth estaba de pie junto a ellos, sonriendo tensa. Amara recordó lo incómoda que se había sentido aquel día, cómo había intentado ignorar las frías miradas de su suegra. Y ahora, aquella mujer se disponía a admitir públicamente sus errores, arriesgándolo todo: su reputación, su libertad, sus relaciones familiares. Amara sintió una extraña mezcla de emociones. Orgullo de que su lucha hubiera conducido a un cambio real. Satisfacción porque por fin se había hecho justicia. Pero también ¿arrepentimiento? ¿Duda? Recordó todos los momentos de dolor y humillación que había sufrido a causa de los prejuicios de la familia Baker. Recordó cómo había ardido en deseos de venganza, de desenmascarar su hipocresía. Pero ahora que había sucedido, cuando la familia Baker había sido destruida y su imperio se desmoronaba, Amara se preguntaba si había merecido la pena.
Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Ethan. «Hola, amor». Su voz sonaba tensa. «¿Estás viendo la emisión?» Amara encendió el ordenador y abrió la emisión en directo de la reunión de la Comisión de Ética. El rostro de Elizabeth apareció en la pantalla, pálido y tenso. «Comisarios», comenzó Elizabeth con voz temblorosa, «no he venido hoy aquí a poner excusas ni a pedir clemencia. He venido a decir la verdad, toda la verdad sobre cómo nuestra familia utilizó nuestra posición e influencia con fines egoístas, cómo ignoramos las necesidades de aquellos a quienes debíamos ayudar, cómo apoyamos un sistema de injusticia y discriminación». Amara escuchó con la respiración contenida. Elizabeth habló sin tapujos, revelando detalles de las tramas de corrupción, dando los nombres de los políticos y empresarios implicados en las maquinaciones. Habló de cómo manipulaban los programas de caridad, de cómo utilizaban perfiles raciales para distribuir la ayuda. «No me disculpo», dijo Isabel al final de su discurso. «Sé que lo que hicimos es imperdonable, pero pido una oportunidad para deshacer al menos parte del daño que hemos hecho. Estoy dispuesta a sufrir cualquier castigo que consideres justo, pero también estoy dispuesta a trabajar para cambiar el sistema desde dentro, a utilizar mis conocimientos y experiencia para lograr un cambio real». Cuando terminó la emisión, a Amara se le saltaron las lágrimas. No sabía exactamente qué sentía: alivio, arrepentimiento, esperanza. «¿Amara?» La voz de Ethan al teléfono la devolvió a la realidad. «¿Estás bien?» «Sí», respondió ella, secándose las lágrimas. «Es que fue intenso. Tu madre ha cambiado mucho, ¿verdad?» Ethan suspiró. «Creo que sí. No es fácil para ella, pero realmente está tratando de hacer las cosas bien». «Ethan». Amara se quedó callada, captando las palabras. Creo que tenemos que hablar con tu madre, en persona». Una pausa colgó al otro lado de la línea. «¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado». «Precisamente por eso», dijo Amara con firmeza. «No podemos pedir perdón y comprensión a los demás si nosotros mismos no estamos preparados para ello». Ethan estuvo de acuerdo y quedaron en verse con Elizabeth al día siguiente. La cita fue en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas. Cuando Elizabeth entró, Amara se asombró del cambio que se había producido en aquella mujer antaño poderosa. Parecía cansada, pero en sus ojos ardía un fuego de determinación. «Amara, Ethan», dijo Elizabeth al sentarse a la mesa. «Gracias por aceptar reuniros». Amara respiró hondo. «Elizabeth, quiero decirte que tu actuación de ayer fue muy valiente. Sé lo difícil que es admitir tus errores». Elizabeth sonrió débilmente. «Es lo menos que podía hacer, después de todo lo que he hecho, lo que hemos hecho». Ethan cogió la mano de su madre. «Madre, no estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para hablar del futuro, de cómo podemos seguir adelante». Elizabeth asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sé que no merezco vuestro perdón, especialmente el tuyo, Amara. Te he causado tanto dolor». Amara sintió que un nudo le subía a la garganta. «Elizabeth, no te voy a mentir. Hubo muchos momentos en los que te odié, cuando quise vengarme, pero ahora veo que la venganza no trae alivio, solo engendra nuevo dolor». «¿Qué sugieres?», preguntó Elizabeth en voz baja. Amara respiró hondo. «Sugiero que empecemos de nuevo, no como suegra y nuera, sino como dos personas que quieren marcar la diferencia en el mundo. Vamos a crear una nueva fundación benéfica, una fundación que realmente ayude a la gente, sin engaños ni manipulaciones. Nos gustaría que te unieras a nosotros». Elizabeth parecía sorprendida. ¿De verdad queréis que participe, después de todo lo que he hecho?» Ethan asintió. «Mamá, tienes mucha experiencia, conoces el sistema al dedillo. Esa experiencia podría ser muy valiosa para un cambio real».
Elizabeth permaneció en silencio largo rato, meditando la oferta. Finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué decir. Esto es más de lo que podía esperar. Amara extendió la mano al otro lado de la mesa. Esto no va a ser fácil. Tenemos mucho trabajo por delante, muchas heridas que curar, pero creo que juntas podemos hacer algo realmente importante. Elizabeth cogió la mano de Amara y luego la de Ethan. Gracias, susurró. Gracias por esta oportunidad. Pasaron varias horas hablando de los planes para la nueva fundación, compartiendo ideas y esperanzas. Cuando por fin se separaron, Amara se sintió extrañamente aliviada, como si el peso que había estado cargando todos estos años empezara a desaparecer poco a poco. Esa noche, cuando Ethan y ella llegaron a casa, él la rodeó con el brazo y le preguntó: ¿Estás segura de que estás preparada para esto? ¿Para trabajar con mi madre después de todo lo que ha pasado? Amara se lo pensó un momento. ¿Sabes? Cuando empecé esta lucha pensé que era una historia sobre justicia y retribución, pero ahora me doy cuenta de que es una historia sobre el perdón y la redención, para todos nosotros. Ethan besó su frente. Eres una mujer increíble, Amara. Estoy muy orgulloso de ti. Esa noche, Amara no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en todo el viaje que habían recorrido, sobre el dolor y las decepciones, los triunfos y las esperanzas. Recordó las palabras de su padre sobre la importancia del perdón, el poder que da. Lo estamos haciendo, papá, susurró en la oscuridad. Estamos cambiando el mundo de verdad, no con venganza, sino con comprensión y compasión. Y por primera vez en mucho tiempo, Amara sintió verdadera esperanza. Esperanza en un futuro mejor que estaban construyendo juntos, paso a paso, superando los prejuicios y el dolor del pasado. Sabía que tenían más retos por delante: el juicio de William Baker, reconstruir la reputación de la fundación, luchar contra un sistema que se resistía al cambio. Pero ahora tenían un equipo unido por un objetivo común, y juntos estaban preparados para enfrentarse a cualquier reto. Al quedarse dormida, Amara sonrió. Sabía que su historia estaba lejos de terminar, pero cada día, cada decisión, cada acto de perdón y comprensión les acercaba al mundo con el que soñaban, un mundo en el que el color de la piel no determina el destino de una persona, en el que la caridad ayuda de verdad a los necesitados, en el que la justicia triunfa sobre el interés propio. Y ella estaba dispuesta a continuar esta lucha, con amor en el corazón y fe en un futuro mejor. Había pasado un año desde que Amara y Elizabeth decidieron trabajar juntas en una nueva organización benéfica. Un año lleno de retos, conflictos, pero también de momentos de verdadero entendimiento y progreso. Hoy era el día de la inauguración del primer gran proyecto de la Fundación, un centro comunitario en uno de los barrios más desfavorecidos de Nueva York. Amara estaba de pie frente al espejo de su piso, ajustándose el traje. Sentía una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Hoy iba a ser la culminación de todos sus esfuerzos, pero sabía que les quedaba mucho trabajo por delante. Ethan se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Amara respiró hondo. Sí, creo que sí. Es que todo parece tan irreal, ¿sabes? Después de todo lo que hemos pasado. Ethan asintió. Lo sé, pero lo hicimos, Amara. Realmente estamos marcando la diferencia. Llegaron al centro comunitario una hora antes de la inauguración oficial. El edificio, antes abandonado y ruinoso, brillaba ahora con pintura fresca. Sobre la entrada colgaba una pancarta brillante: Centro para la Esperanza y la Oportunidad. Elizabeth ya estaba allí, supervisando los últimos preparativos. Cuando vio a Amara y Ethan, se acercó a ellos, ligeramente nerviosa. «Buenos días», les dijo. Me alegro mucho de que estés aquí». Amara se dio cuenta de cómo había cambiado Elizabeth a lo largo del año. Atrás,
Había quedado la arrogancia que una vez definió su comportamiento. Ahora brillaban en sus ojos una preocupación y una determinación genuinas. «Hola, Elizabeth», respondió Amara. «Todo está precioso. Has hecho un gran trabajo». Elizabeth negó con la cabeza. «Todos hicimos un gran trabajo. No podría haberlo hecho sin ti». De repente, Amara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Toda la tensión del último año, todas las emociones que había estado conteniendo, de repente se abalanzaron sobre ella. «Elizabeth», dijo en voz baja, «tenemos que hablar, a solas». Ethan asintió comprensivo y se retiró para ocuparse de los últimos preparativos. Amara y Elizabeth se dirigieron a un pequeño despacho dentro del centro. En cuanto la puerta se cerró tras ellas, Amara se volvió hacia su suegra. «Elizabeth, yo tengo algo que decirte. Este año ha sido increíblemente difícil. Ha habido momentos en los que me preguntaba si estábamos haciendo lo correcto al trabajar juntos. Hubo momentos en que volvieron los viejos rencores y la desconfianza». Elizabeth se tensó, pero no interrumpió a Amara. «Pero hoy, viendo todo lo que hemos creado, me he dado cuenta de algo importante. Me he dado cuenta de que el perdón no son solo palabras, es un proceso, duro, doloroso, pero necesario». Elizabeth asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Amara, yo...» «Déjame terminar, por favor», dijo Amara suavemente. «Quiero que sepas que te perdono. De verdad, completamente. Por todos esos momentos de dolor y humillación, por todas esas veces que me hiciste sentir indigna. Te perdono no porque sea fácil, sino porque es lo correcto, porque es la única forma de seguir adelante». Elizabeth no pudo contener las lágrimas. «Oh, Amara, no sé si merezco este perdón. Te he causado tanto dolor». «No se trata de si lo mereces o no», replicó Amara. «Se trata de lo que elegimos hacer a continuación. Y yo elijo el perdón, elijo la esperanza». De repente, Elizabeth rodeó a Amara con los brazos y sollozó sobre su hombro. «Gracias», susurró. «Gracias. Juro que haré lo que sea para ser digna de ese perdón». Cuando finalmente se separaron, ambas mujeres sintieron que algo había cambiado fundamentalmente entre ellas. Los viejos rencores y la desconfianza parecían haberse disuelto, dando paso a un nuevo entendimiento y respeto. «Bueno», dijo Amara, secándose las lágrimas, «mostrémosle al mundo lo que podemos hacer cuando trabajamos juntas». Elizabeth sonrió, sintiéndose realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. «Sí, hagámoslo». La ceremonia de inauguración transcurrió espléndidamente. Los residentes locales, los funcionarios del gobierno y los periodistas quedaron impresionados con el alcance y la calidad del proyecto. Amara, Ethan y Elizabeth pronunciaron discursos, hablando de su visión de un futuro en el que todos tengan las mismas oportunidades. Después de la parte oficial, mientras los invitados se dispersaban y el personal del centro empezaba su trabajo, Amara y Ethan se quedaron en la azotea del edificio, contemplando la ciudad. «¿Sabes?», dijo Ethan mientras abrazaba a su mujer. «Cuando todo esto empezó, nunca hubiera imaginado que llegaríamos a esto. Has cambiado algo más que a mi familia, Amara. Has cambiado el mundo entero». Amara negó con la cabeza. «Yo no, Ethan. Lo hemos hecho nosotros, todos nosotros juntos, y esto es solo el principio». Se quedaron en silencio, saboreando el momento. Entonces Amara dijo: «Estoy pensando en el futuro, Ethan, en el tipo de mundo que dejaremos a nuestros hijos». Ethan la miró sorprendido. «¿Hijos?». Amara sonrió, poniéndose una mano en el estómago. «Sí, a los niños. Me enteré ayer. Vamos a ser padres, Ethan». La cara de Ethan se iluminó de alegría. Levantó a Amara en brazos, haciéndola girar. «¡Oh, Amara! ¡Esto es increíble!». Cuando por fin la bajó, ambos rieron y lloraron al mismo tiempo. «Nuestro bebé crecerá en el mundo que ayudamos a crear.
dijo Ethan acariciando el vientre de Amara. En un mundo en el que el color de la piel no determina el destino. Amara asintió, sintiéndose abrumada por el amor y la esperanza. Sí, y seguiremos luchando por ese mundo cada día. En ese momento, Elizabeth subió al tejado. Al ver las caras de felicidad de Amara y Ethan, se detuvo. Ia no quería molestar. No estorbas, mamá, dijo Ethan tendiendo la mano. Ven aquí. Tenemos noticias. Cuando Elizabeth se acercó, Amara le cogió la mano. Elizabeth, vas a ser abuela. Los ojos de Elizabeth se abrieron de sorpresa y luego se llenaron de lágrimas de alegría. ¡Oh, Dios mío! Esto es maravilloso. 3 generaciones de la familia Baker estaban en el tejado, abrazadas, mirando la ciudad que habían empezado a cambiar. Una ciudad que ahora sería el hogar de una nueva generación, una generación que esperaban que creciera en un mundo sin prejuicios ni injusticias. Creo que esto es lo que soñaban los fundadores de nuestra familia. No el poder o la riqueza, sino la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Simplemente, lo olvidamos durante un tiempo. Amara sonrió. Pero ahora lo hemos recordado, y no volveremos a olvidarlo. Cuando bajaron, les esperaba otra sorpresa. En el vestíbulo del centro estaba Jeremy, el hermano mayor de Ethan, que había abandonado el país en pleno escándalo. «¿Jeremy?», exclamó Ethan sorprendido. «¿Qué haces aquí?». Jeremy parecía inseguro. «He estado siguiendo las noticias, vi lo que estabais haciendo, y me di cuenta de que no puedo quedarme de brazos cruzados por más tiempo. Quiero ayudar, si me lo permitís». Amara y Ethan se miraron y luego miraron a Elizabeth. Ella asintió, sonriendo entre lágrimas. «Claro que te dejaremos», dijo Amara tendiéndole la mano a Jeremy. «Bienvenido a casa». La familia Baker, una vez destrozada por el escándalo y los prejuicios, estaba ahora reunida, unida por un propósito común y la esperanza de un futuro mejor. Esa noche, cuando Amara y Ethan llegaron a casa, se sentaron largo rato en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Cuando empecé esta lucha, pensé que era una historia sobre la justicia y el castigo, pero ahora me doy cuenta de que es una historia sobre el perdón, la redención y la esperanza. Ethan asintió y le besó la frente. Y sobre el amor, sobre un amor que puede superar cualquier obstáculo. Amara se puso una mano en el estómago, sintiendo cómo crecía una nueva vida en su interior, símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo. «Sí», susurró, «de un amor que cambia el mundo». Sabían que tenían muchos retos por delante. La lucha contra un sistema de injusticias y prejuicios no había terminado, pero ahora tenían la fuerza de una familia unida por un objetivo común. Tenían la esperanza de un futuro mejor, y estaban dispuestos a luchar por ese futuro cada día. Amara cerró los ojos, recordando todo por lo que habían pasado, el dolor, la traición, el miedo, pero también el triunfo, el perdón, el amor. Pensó en sus padres, en su lucha por una vida mejor, en Elizabeth y su camino hacia la redención, en Ethan y su fe inquebrantable en ella. «Lo hemos conseguido», susurró. «Realmente cambiamos el mundo». Y en ese momento, cogida de la mano de su marido y sintiendo el latido de una nueva vida en su interior, Amara supo que su historia no había hecho más que empezar. La historia de una familia que superó los prejuicios y el miedo. Una historia de amor que demostró ser más fuerte que el odio. Una historia de esperanza que podría cambiar el mundo. El final era solo un nuevo comienzo, y Amara estaba preparada para este nuevo camino lleno de retos y oportunidades. Un camino que recorrerían juntos, de la mano, con amor en el corazón y fe en un futuro mejor para todos.